¿Qué maravillas esconde el universo y quién fue el genio detrás de la revelación de sus secretos más profundos? En el tejido del tiempo y el espacio emerge la figura de Isaac Newton, un titán cuyas contribuciones científicas han dejado una huella imborrable en la historia. Acompáñanos en un viaje fascinante a través de la vida y obra de este extraordinario pensador, mientras desentrañamos los misterios del cosmos y exploramos las maravillas del genio científico. ¿Estás listo para embarcarte en un viaje que cambiará tu perspectiva del universo? Primeros años y formación. Contexto histórico y social de la época de Newton. Isaac Newton nació el 25 de diciembre de 1642 en Woolsthorpe, Lincolnshire, Inglaterra, durante el periodo conocido como la Revolución Científica. Este siglo XVII estuvo marcado por un cambio cultural y científico, donde las viejas concepciones del mundo se cuestionaron y se buscó un nuevo entendimiento fundamentado en la observación y el razonamiento. Experiencias y eventos clave en su juventud. Durante la Gran Peste de Londres en 1665, Newton regresó a Woolsthorpe, donde pasó un tiempo de aislamiento reflexivo. Durante este periodo, su mente inquisitiva comenzó a gestar ideas fundamentales. La anécdota de la manzana, aunque a veces mitificada, simboliza su conexión con la naturaleza y el inicio de sus indagaciones científicas. Educación y desarrollo académico. Ingresó en el Trinity College de la Universidad de Cambridge en 1661, donde su genio comenzó a brillar. Estudios autodidactas en matemáticas y filosofía natural marcaron el inicio de su búsqueda del conocimiento. Su obra maestra, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, publicada en 1687, consolidó su posición como una figura central en la historia de la ciencia. Contribuciones a la sociedad de la época. Newton fue designado como profesor lucasiano de matemáticas en Cambridge en 1669, lo que marcó el inicio de su impacto académico. Durante este periodo, participó activamente en debates científicos y contribuyó al desarrollo de nuevas teorías, consolidándose como una figura influyente en la comunidad académica. Influencia de la Royal Society y otras colaboraciones. Newton se unió a la Royal Society en 1672, donde compartió y debatió ideas con otros científicos destacados. Sus interacciones con mentes brillantes de la época, como Robert Boyle, le proporcionaron un entorno estimulante para desarrollar y refinar sus teorías. Publicaciones y reconocimientos tempranos. En 1665, durante su tiempo de aislamiento debido a la peste, Newton realizó importantes descubrimientos, incluyendo el desarrollo de cálculos infinitesimales. Sus logros se dieron a conocer en De Analysi per Equationes Numero Terminorum Infinitas, marcando el inicio de su reconocimiento en círculos académicos. Impacto de la pandemia y trabajo en óptica. Durante la pandemia de la peste en 1665, Newton también exploró la naturaleza de la luz y el color. Su experimento con un prisma demostró que la luz blanca es una combinación de colores. Estos hallazgos sentaron las bases para su obra óptica, publicada en 1704, donde expuso sus teorías sobre la naturaleza corpuscular de la luz. Segunda ley de Newton y trabajo en matemáticas aplicadas. Newton desarrolló su segunda ley del movimiento, relacionando la fuerza y la aceleración de un objeto. También realizó contribuciones significativas a las matemáticas aplicadas, especialmente en el cálculo. Estos avances no solo consolidaron su posición como un líder científico, sino que también influyeron en diversas disciplinas. Leyes del movimiento y gravitación. Desarrollo de las leyes fundamentales del movimiento. Newton formuló las tres leyes fundamentales del movimiento en su obra Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, publicada en 1687. Estas leyes describen la relación entre un cuerpo y las fuerzas que actúan sobre él. La primera ley establece la inercia, la segunda relaciona la fuerza y la aceleración, y la tercera establece la acción y reacción. Contribuciones a la teoría de la gravitación universal. Newton revolucionó la comprensión de la gravitación con su ley de la gravitación universal.
Enunciada en la misma obra, esta ley describe cómo dos cuerpos se atraen gravitacionalmente en función de sus masas y la distancia entre ellos. Este descubrimiento proporcionó una explicación unificada para fenómenos celestiales y terrestres. Aplicaciones prácticas e impacto en la ciencia. Las leyes del movimiento y la ley de la gravitación universal tuvieron un impacto inmenso en la ciencia y la ingeniería. Permitieron predecir y explicar movimientos celestiales, como el de la Luna alrededor de la Tierra. Estas leyes también sentaron las bases para el desarrollo de la física clásica y proporcionaron el marco conceptual para muchos avances científicos posteriores. Experimentos y verificación empírica. Newton respaldó sus leyes del movimiento y la gravitación universal mediante experimentos y observaciones. El experimento con prismas para entender la naturaleza de la luz también evidenció su enfoque empírico. Estas verificaciones experimentales fortalecieron la aceptación de sus teorías en la comunidad científica. Conflicto con la teoría prevaleciente. La controversia con Oke. La formulación de la ley de la gravitación universal generó controversias, especialmente con Robert Hooke. La disputa sobre la prioridad y el reconocimiento de contribuciones influyó en la percepción pública de Newton, pero su trabajo prevaleció, consolidándolo como el líder indiscutible en la teoría de la gravitación. Reconocimiento y difusión internacional. La obra de Newton se tradujo a varios idiomas y su influencia trascendió las fronteras británicas. A nivel internacional, científicos y académicos adoptaron sus leyes y teorías, consolidando su legado como uno de los principales arquitectos de la revolución científica. Aplicaciones en la astronomía y ciencias celestiales. Las leyes del movimiento y la ley de la gravitación universal se convirtieron en herramientas fundamentales para la astronomía. Newton aplicó estas leyes para explicar los movimientos planetarios, el comportamiento de las lunas y el origen de las mareas. Estas aplicaciones permitieron una comprensión más profunda del sistema solar. Legado en la ciencia moderna y futuros desarrollos. El trabajo de Newton estableció un marco conceptual sólido para la física clásica y sentó las bases para futuros desarrollos científicos. A pesar de la introducción de teorías más avanzadas en el siglo XX, las leyes del movimiento de Newton siguen siendo válidas en muchos contextos, destacando la duradera influencia de su legado en la ciencia moderna. Aplicaciones tecnológicas actuales. Las leyes de Newton siguen siendo esenciales en el diseño y funcionamiento de tecnologías modernas, desde satélites hasta vehículos espaciales. La comprensión de la gravedad universal también ha sido crucial en misiones espaciales y en la predicción de eventos celestiales. Desarrollos teóricos posteriores. La teoría de la relatividad. Aunque las leyes del movimiento de Newton siguen siendo válidas en la mayoría de las situaciones cotidianas, en el siglo XX, la teoría de la relatividad de Einstein amplió y modificó nuestra comprensión de la gravedad en condiciones extremas. La teoría de la relatividad general de Einstein se convirtió en la teoría dominante en la descripción de fenómenos gravitatorios en escalas cósmicas y velocidades cercanas a la velocidad de la luz. El experimento de Cavendish, confirmación experimental de la gravitación. A pesar de las contribuciones fundamentales de Newton, las leyes del movimiento y la ley de la gravitación universal se confirmaron experimentalmente más tarde. El experimento de Cavendish en 1797 midió la constante gravitacional y validó empíricamente las predicciones de Newton. Influencia en la exploración espacial. Las leyes de Newton siguen siendo esenciales para las misiones espaciales modernas y la exploración del sistema solar. La predicción y el control precisos de las trayectorias espaciales se basan en estas leyes, demostrando su continua relevancia en la era espacial actual. Desarrollos recientes en la física cuántica y gravitación. En tiempos más recientes, los avances en la física cuántica y la teoría cuántica de campos han planteado nuevos desafíos y preguntas en la comprensión de la gravedad. Los intentos de unificar la teoría cuántica con la gravedad han llevado al desarrollo de teorías como la gravedad cuántica de bucles y la teoría de cuerdas, que buscan proporcionar una descripción coherente de las interacciones gravitacionales a escalas cuánticas.
Investigaciones sobre la materia oscura y la energía oscura. El estudio de fenómenos astrofísicos a gran escala ha revelado cuestiones pendientes en nuestra comprensión de la gravedad, como la existencia de materia oscura y energía oscura. Estas áreas de investigación actual buscan abordar las discrepancias observacionales y pueden requerir extensiones o revisiones de las teorías gravitacionales existentes. Trabajo en matemáticas y óptica. Descubrimientos y contribuciones en el ámbito matemático. Newton realizó contribuciones significativas al campo de las matemáticas, especialmente en el desarrollo del cálculo. Su método de cálculo de fluxiones, aunque contemporáneo de Leibniz, influyó en la forma en que se abordaron los problemas matemáticos y sentó las bases para futuros desarrollos en este campo crucial. Teoría corpuscular de la luz y experimentos ópticos. Newton propuso la teoría corpuscular de la luz, postulando que la luz consiste en partículas. Sus experimentos con prismas, mencionados anteriormente, demostraron que la luz blanca se compone de varios colores. Este trabajo en óptica sentó las bases para la comprensión moderna de la naturaleza de la luz y la reflexión. Interferencia y difracción de la luz. Newton también exploró fenómenos como la interferencia y la difracción de la luz. Sus investigaciones sobre la naturaleza ondulatoria de la luz influyeron en la comprensión posterior de estos fenómenos. Aunque inicialmente defendió la teoría corpuscular, sus experimentos con patrones de interferencia y difracción plantearon preguntas que impulsaron el desarrollo futuro de la teoría ondulatoria de la luz. Recepción y críticas a la teoría corpuscular. La teoría corpuscular de Newton enfrentó críticas, especialmente de defensores de la teoría ondulatoria, como Huygens. Sin embargo, la teoría corpuscular de Newton siguió siendo influyente y contribuyó a sentar las bases para futuras teorías de la luz, incluyendo desarrollos en la teoría cuántica. Influencia en la fotónica moderna y tecnologías ópticas. Las contribuciones de Newton a la óptica no solo influyeron en las teorías científicas subsiguientes, sino que también tuvieron un impacto directo en la tecnología moderna. Su comprensión de la descomposición de la luz ha sido fundamental en el desarrollo de tecnologías ópticas como las utilizadas en dispositivos de imagen y comunicación. La influencia en la nanotecnología y optoelectrónica. Las investigaciones de Newton en óptica, especialmente sus contribuciones a la teoría corpuscular de la luz, han encontrado aplicaciones contemporáneas en campos como la nanotecnología y la optoelectrónica. La comprensión de las propiedades de la luz a nivel de partículas ha contribuido al diseño y desarrollo de dispositivos a escala nanométrica y tecnologías optoelectrónicas modernas. Experimento del anillo de Newton y avances en interferometría. El experimento del anillo de Newton, que involucra la observación de patrones de interferencia entre una lente convexa y una superficie reflectante, fue una contribución notable a la interferometría. Este experimento, aunque inicialmente realizado por otros, ha llevado a avances en la medición precisa de distancias y en la investigación de fenómenos ópticos. Vida personal y contexto social. Aspectos relevantes de la vida personal de Newton. Vida solitaria y devoción a la investigación. Newton era conocido por su vida solitaria y dedicación intensa a la investigación científica. Su periodo de aislamiento durante la Gran Peste de Londres es emblemático de su enfoque inquebrantable en la búsqueda del conocimiento. Intereses alquímicos y filosóficos. Además de sus contribuciones científicas, Newton tenía un interés apasionado en la alquimia y la filosofía natural. Sus escritos sobre estas temáticas revelan una faceta menos conocida pero igualmente intrigante de su personalidad. Relación con sus contemporáneos y la sociedad de la época. Conflicto con Robert Hooke y otros científicos. Newton tuvo disputas notables con colegas científicos, como Robert Hooke. Estas disputas a veces eran acaloradas y afectaban la percepción pública de Newton, pero su genio científico finalmente prevaleció. Participación en asuntos académicos y administrativos. Newton desempeñó roles significativos en instituciones académicas, incluyendo su nombramiento como presidente de la Royal Society en 1703.
Su participación en asuntos administrativos y académicos refleja su compromiso con la comunidad científica. Contexto político y social de la época. Newton vivió en una época de cambios significativos en el contexto político y social. Su vida abarcó eventos como la Revolución Gloriosa y la restauración de la monarquía, proporcionando un telón de fondo complejo para sus logros. Impacto de la Revolución Gloriosa y restauración monárquica. Newton vivió durante la Revolución Gloriosa en Inglaterra, 1688 a 1689, y la subsiguiente restauración de la monarquía. Su posición en la Royal Society y su relación con figuras políticas como Charles Montague le brindaron una perspectiva única sobre estos eventos. Este contexto histórico influyó en su vida y en cómo sus contribuciones científicas fueron recibidas en la sociedad de la época. Newton, como funcionario público y maestro de la Casa de la Moneda, además de su carrera científica, Newton ocupó cargos públicos relevantes como Warden y maestro de la Casa de la Moneda. Su liderazgo en la Casa de la Moneda fue destacado por sus esfuerzos para combatir la falsificación de monedas, lo que revela su compromiso con el servicio público. Vida religiosa y relación con la Iglesia. La vida religiosa de Newton también es un aspecto intrigante. Aunque sus creencias religiosas eran complejas y divergentes de la ortodoxia, sus escritos teológicos y estudios bíblicos reflejan su profundo interés en cuestiones espirituales y su relación compleja con la Iglesia de la época. Herencia y legado post-mortem. La herencia de Newton trascendió su vida, dejando un legado duradero en la ciencia y más allá. Después de su muerte en 1727, su impacto continuó creciendo, consolidándolo como una figura icónica de la historia científica. La difusión de sus obras y la reverencia por sus contribuciones se intensificaron con el tiempo, estableciéndolo como una de las mentes más brillantes de la humanidad. Exploración de su vida personal a través de cartas y documentos. Las cartas y documentos personales de Newton han permitido a los historiadores y académicos explorar aspectos más íntimos de su vida. Correspondencia con amigos, colegas y familiares revela sus pensamientos, emociones y relaciones personales, ofreciendo una visión más completa de la complejidad de su personalidad. Legado y reconocimiento. Impacto duradero de las contribuciones de Newton. Revolución en la física clásica. Las leyes del movimiento y la ley de la gravitación universal de Newton representan una revolución en la comprensión de la física clásica. Su trabajo proporcionó un marco conceptual sólido que perdura en muchos contextos y sentó las bases para desarrollos científicos futuros. Influencia en la revolución científica. Newton fue una figura central en la revolución científica del siglo XVII. Su enfoque empírico, combinado con un pensamiento matemático riguroso, estableció un estándar para la investigación científica que influyó en generaciones posteriores. Reconocimientos y honores durante y después de su vida. Nombramiento como caballero y presidente de la Royal Society. Newton fue nombrado caballero por la reina Ana en 1705 y sirvió como presidente de la Royal Society. Estos honores destacan su posición destacada en la comunidad científica de la época y su contribución al avance del conocimiento. Publicación de Philosophia Naturalis Principia Mathematica. La publicación de su obra maestra, Los Principia, en 1687, fue un hito crucial. Este trabajo monumental estableció las leyes fundamentales del movimiento y la gravitación, consolidando la reputación de Newton como uno de los grandes pensadores de la historia. Legado perdurante en la educación y la ciencia. Las contribuciones de Newton se enseñan en todo el mundo y continúan siendo fundamentales en la educación científica. Su legado perdura en la comprensión de la física y en la inspiración de generaciones de científicos. Influencia en la filosofía natural y desarrollo científico. La obra de Newton no solo influyó en la física, sino que también dejó una marca significativa en la filosofía natural de la época. Su enfoque matemático riguroso y empírico estableció un estándar para la investigación científica, marcando el comienzo de una era en la que la ciencia se basaba en observaciones, experimentación y leyes matemáticas.
Recepción internacional y desarrollos posteriores, las ideas de Newton resonaron no solo en Inglaterra, sino en toda Europa y más allá. Científicos como Voltaire y Euler reconocieron y expandieron sus teorías, contribuyendo al desarrollo continuo de la física y la matemática. El impacto global de Newton persiste en la ciencia moderna. Desarrollos en astronomía y exploración espacial, las leyes de Newton fueron fundamentales para los desarrollos en astronomía. La predicción precisa de movimientos planetarios y la comprensión de la gravedad permitieron avances significativos en la observación y exploración del cosmos. La teoría de la gravitación universal sigue siendo esencial en la planificación de misiones espaciales y la exploración del universo. Consecuencias en la historia de la ciencia y la filosofía. El trabajo de Newton tuvo consecuencias profundas en la evolución de la historia de la ciencia y la filosofía. Su enfoque de unificar las leyes del movimiento y la gravitación estableció un modelo para la búsqueda de leyes fundamentales que explican fenómenos naturales. Este método influyó en la forma en que se conciben las teorías científicas y en la búsqueda de la simplicidad y elegancia en la explicación del mundo natural. Newton en la cultura popular y referencias modernas. La figura de Newton trasciende el ámbito académico y científico, siendo una presencia común en la cultura popular. Referencias a sus contribuciones, como la famosa historia de la manzana que inspiró su teoría de la gravitación, persisten en libros, películas y otras formas de entretenimiento, contribuyendo a su imagen icónica. Controversias y críticas posteriores. Aunque Newton es ampliamente celebrado, también ha enfrentado críticas y controversias posteriores. Algunos han cuestionado aspectos de su personalidad, sus relaciones y sus contribuciones en áreas como la alquimia. Estas controversias proporcionan una perspectiva más matizada de su legado. Conclusiones. Recapitulación de los logros y contribuciones de Isaac Newton. Formulación de las leyes del movimiento. Newton estableció las 3 leyes fundamentales del movimiento, proporcionando un marco matemático y conceptual para comprender el movimiento de los objetos en el espacio. Teoría de la gravitación universal. Su ley de la gravitación universal revolucionó la comprensión de cómo los objetos se atraen entre sí, explicando fenómenos desde la caída de una manzana hasta los movimientos planetarios. Contribuciones matemáticas y ópticas. Más allá de la física, Newton realizó contribuciones significativas en matemáticas, especialmente en cálculo y en óptica, donde su teoría corpuscular de la luz influyó en la comprensión de la naturaleza de la luz. Reflexiones sobre su legado en la ciencia moderna. Transformación de la ciencia clásica. Newton fue un arquitecto clave en la transformación de la ciencia clásica, estableciendo un enfoque sistemático y matemático que allanó el camino para futuros avances. Inspiración para generaciones futuras. Su legado inspiró a generaciones de científicos a abordar problemas fundamentales y a buscar la simplicidad en la comprensión del universo. Combinación de rigor científico y creatividad. La combinación de rigor científico y creatividad en su enfoque ha dejado una huella duradera en la metodología científica y en la búsqueda de leyes fundamentales. Evaluación de su contribución a la filosofía natural. Newton no solo fue un gigante en la física, sino que también dejó una marca profunda en la filosofía natural. Su énfasis en la observación, la experimentación y la formulación matemática de leyes universales influyó en la forma en que concebimos la naturaleza y la realidad. Su contribución a la filosofía natural estableció un estándar para la investigación científica que persiste hasta nuestros días. Impacto en la educación científica y la cultura popular. El legado de Newton ha trascendido las fronteras académicas y ha dejado una impresión indeleble en la educación científica y la cultura popular. Sus principios son enseñados en aulas de todo el mundo, y su figura es reconocida incluso por aquellos que no tienen una formación científica formal. Newton se ha convertido en un ícono cultural que simboliza la búsqueda del conocimiento y la comprensión del universo. Desafíos y controversias en su legado. A pesar de sus contribuciones monumentales, Newton no está exento de controversias y desafíos.
Las críticas posteriores a aspectos de su vida, sus escritos alquímicos y su enfoque riguroso pero a veces dogmático plantean preguntas sobre la complejidad de su legado. Estos desafíos ofrecen una visión más completa y matizada de la figura de Newton. En conclusión, Isaac Newton emerge como una figura monumental que transformó la física y la filosofía natural. Su legado perdura en las leyes del movimiento, la gravitación universal y la metodología científica. Aunque su influencia es innegable, su vida plantea desafíos y controversias que enriquecen nuestra comprensión. Únete al canal Cultura en General para explorar más a fondo temas fascinantes como este.